Bueno, siendo las 8:03 de la noche, damos inicio a nuestra conferencia Caminemos Juntos en Clave Sinodal con Diana Milena Casalla Explorado, teóloga de la Universidad Javeriana, licenciada en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, magíster en Teología Bíblica de la Universidad San Buenaventura, Bogotá, Colombia, docente, investigadora y conferencista, docente de aula en la gobernación de Cundinamarca desde el año 2016 en el pie Salesiano Miguel Cuña de Agua de Dios, actualmente abogada en proceso de titulación y de la Universidad Cooperativa de Colombia y candidata al doctorado en Teología de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Quien los acompaña esta noche soy el padre Jason Dimate Rojas de la diócesis de Girardot, párroco de la parroquia San José de Ofancia. Profesora Diana, bienvenida a este escenario. Muchas gracias por aceptar esta invitación tan importante y generosa para compartir con toda nuestra comunidad, con la diócesis, por supuesto, y desde donde nos escuchen esta conferencia de cuatro momentos que tendremos a lo largo de esta semana. Muy buenas noches, bienvenido. Padre Jason, a usted muy buenas noches. Quiero agradecer a las personas que están en este momento acompañándonos en esta conferencia y agradecerle a usted porque sé de los esfuerzos que viene haciendo en la diócesis para trabajar con los laicos y para hacer ese proceso de formación. Siempre dentro de las evaluaciones diocesanas, una de las dificultades que siempre sale es el tema de la formación, tanto para los sacerdotes siempre y mucho más para los laicos, pues puesto que los laicos por nuestros oficios, por nuestras tareas, es muy difícil tener la posibilidad de tener unos procesos formativos. Entonces a usted, Padre Jason, gracias por la invitación y gracias por lo que está haciendo desde su parroquia, por su comunidad y también para la diócesis. Saludo también a las personas que están de todas las parroquias de la diócesis de Girardot. Pues a mí sí me gustaría que nos escribieran desde qué lugar de la diócesis nos están viendo, desde qué parroquia, que nos escribieran por ahí en el chat quienes nos están viendo. Y pues también que nos contaran un poquito cuál ha sido esa experiencia sinodal, ¿sí? En estos 4 encuentros que nosotros vamos a trabajar, pues la idea es como fortalecer ese conocimiento teológico y pastoral del proceso sinodal a la luz del camino de Maús, ¿cierto? Que podamos iluminar ese proceso, que podamos entender ese peregrinos de la esperanza en clave de sínodo. Eso creo que es lo fundamental. En estos encuentros que vamos a tener, la idea es cómo abordar el corazón de la sinodalidad y lo que la sinodalidad nos está exigiendo en este momento, que es conversión. O sea, lo que es de relaciones, de procesos y de vínculos. Y que analicemos eso a la luz del camino de Maús. El sínodo que el Papa Francisco convocó en el año 2021 y que llega al año 2024 con unas expectativas, pero un lema muy importante: comunión, participación y misión. Y allí nos encontramos nosotros en entender hacia dónde queremos ir. Lo primero es que reconozcamos y que sepamos que un concilio es diferente a un sínodo, ¿no? Porque a veces algunas personas confundimos el concilio con el sínodo. Entonces, el concilio son digamos que así como Colombia tiene una constitución, la Constitución Política de 1991, ¿cierto? Que es la que nos rige como colombianos, entonces esa es la norma de normas, así es el concilio para nosotros. El concilio para nosotros es la norma de normas y el concilio que estamos viviendo es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Es el Concilio Vaticano II. Este concilio
nos trae a nosotros, nos trae una gran cantidad de cambios de lo que fue la iglesia al momento, al momento actual, tanto en su parte litúrgica, en la parte del quehacer frente al mundo, ¿sí? Pero resulta que estamos hablando del año 1962, 65, y el mundo ha seguido evolucionando y cambiando. Ya el documento de Aparecida nos lo recordaba a nosotros, que estamos no en una época de cambios, sino en un cambio de época, ¿sí? Todo ha cambiado. Y desde que eso lo dijo Aparecida hasta la actualidad, ese cambio ha sido muy fuerte. Y así como nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, nos reunimos a veces para contarnos, para hablarnos sobre cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestras metas, hacia dónde vamos, lo que iniciamos hace un año ya no nos gusta o ya no estamos de acuerdo y queremos cambiar, ¿sí? Eso es lo que significa el sínodo dentro de la iglesia. El sínodo se puede, lo convoca el Papa por diferentes circunstancias. Hay sínodos como el que tenemos ordinarios, hay unos sínodos urgentes, ¿sí? En el Código de Derecho Canónico están establecidos esos sínodos, el Papa los busca, los convoca. Este sínodo fue muy significativo porque en esa reunión de obispos pudo tener participación laicos, entre esos laicos mujeres, y entre esas mujeres tuvieron también derecho al voto. De eso vamos a hablar en las sesiones de los cambios de estructura y muy específicamente. Este ejercicio sinodal, ese caminar juntos, ese sínodo, ¿sí? El sínodo es la reunión entonces de los obispos, ¿sí? Ese sínodo parte, el Papa Francisco lo convoca porque no es no es mentira, ¿sí? Todos los cambios que hay respecto de la iglesia, ¿sí? La iglesia tenía una importancia dentro de todas nuestras sociedades y hoy no tiene la misma importancia. Sin embargo, acá no es por la importancia de la iglesia como una comunidad de poder, sino lo que la iglesia a través de su poder podía hacer, que es evangelizar. En este momento hemos cambiado, pero la tarea tiene que seguir la misma. ¿Qué quiere decir la misma? Tenemos que evangelizar. Entonces el Papa nos convoca y hace un llamado, que es el llamado del sínodo, ¿no? A la alegría y a la renovación en la iglesia. Una renovación que va a partir de lo que es las relaciones, cómo relacionarnos, ¿sí? Cómo relacionarnos, cómo cambiar también nuestras estructuras, las estructuras que están, cómo pueden fortalecer nuestra tarea, que es el tema de la evangelización, y cómo crear nuevos vínculos, y los que tenemos que mantener, pues que los mantengamos porque tiene un sentido. Ese caminar juntos nos llama entonces a esa alegría, a esa renovación en la iglesia, y a esa renovación en que en seguir al Señor, comprometidos en el servicio de la misión, para hacer modos diferentes, pero de lo mismo, ¿de qué? De seguir a Jesús y de serle fiel. Fiel en medio de las circunstancias actuales. Que haciendo un análisis, nosotros sabemos lo que conlleva el mundo, que cada vez es más laico, y no la palabra laico sentida como parte del pueblo de Dios, que es la que nosotros, sino una sociedad laical, una sociedad que ha separado, digamos, el ámbito religioso, que lo queremos sacar, lo hemos tratado de sacar, y resulta que eso es fundamental en nosotros. Nosotros somos seres religiosos, nosotros somos seres de la fe. Entonces, iniciado el sínodo, se convocan más o menos 5 grupos de trabajo, y al finalizar ya hay 10 grupos de trabajo que están leyendo las cosas, entonces cómo es
el tema de los medios de comunicación, la mujer en el diaconado, cuál es la relación de los obispos o cómo deben ser los obispos y las conferencias episcopales en este cambio. Entonces, vamos a seguir caminando hacia eso. Porque se habla de un llamado a la alegría y a la renovación de la iglesia desde la alegría. Porque a veces somos católicos tristes. Pensamos que evangelizar es poner cara brava, cara seria, andar uno, ¿sí? Porque tenemos que ser serios, sí. Pero no podemos perder la alegría del evangelio, que es a la que se refiere el Papa, ¿sí? La alegría del evangelio. La alegría del evangelio, y ahora lo vamos a ver porque me parece muy importante mirar quién encarna, y hoy estamos celebrando esa fiesta, ¿no? ¿Quién encarna el espíritu de la sinodalidad? Y estamos celebrando esa fiesta. Entonces, cómo nuestras emociones y cómo nuestro ser debe ir todo en torno a ese seguimiento en la alegría del Señor, ¿sí? Ese seguimiento en esa alegría del Señor. ¿Quiénes estamos llamados? Todos los bautizados, todos los discípulos, todos los bautizados, nos convertimos en discípulos y misioneros, todos los bautizados, en una iglesia que está en misión, porque al ser llamados, estamos llamados a salir de nosotros para poder hacer ese proceso de evangelización, pero en diversos contextos. Es decir, no es lo mismo la diócesis de Faca que la diócesis de Girardot, y estamos muy cerca. Y no son las mismas actividades, no son las mismas, no se desarrollan esos contextos específicos de la misma manera. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, una de las tareas pendientes es mirar qué ministerios se necesitan desde la territorialidad, y por eso las conferencias episcopales tendrán un poco más de protagonismo en este sentido, ¿sí? ¿Y qué buscamos? Nuevos modos de ser fiel. Es un llamado a la unidad, pero no a la uniformidad. Incluso en uno de las palabras del Papa Francisco a los jóvenes dice que nosotros, los que ya llevamos mucho tiempo en la iglesia, les ponemos cargas pesadas a los jóvenes. Es muy difícil, no imposible, que los jóvenes participen de nuestras actividades pastorales, invitarlos, sí, a participar. Y aquí hay otra cosa, ¿no? Nosotros queremos es que la gente venga a hacer cosas en la iglesia, pero a veces no hemos entendido que el apostolado es en cada una de nuestras realidades, en cada uno de lo que hacemos, desde el hogar, desde cada una de nuestras profesiones, y ahí estamos haciendo nuestro apostolado, ¿sí? Pero tenemos a los jóvenes que quieren acompañarnos, digamos, más específicamente dentro de las actividades eclesiales, y a veces nosotros les imponemos cargas, o sea, que asistan a unos horarios que solo nosotros, los ya adultos, asistimos, y entonces si no van y si no llegan, entonces ya estigmatizamos a los jóvenes. Entonces, también se habla de la importancia de lo que estamos haciendo en esta noche, Padre Jason, y es usar estos medios de comunicación. ¿Cómo hacer que estos medios que tenemos nos sirvan? E incluso nos sirvan para pensar y que llevemos a los demás a pensar, y no que nos sirvan simplemente como para estar pasando el tiempo, ¿sí? Para estar perdiendo nuestro sentir de vida, sino que a través de estos medios podamos llegar a tocar los corazones de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca el sínodo? Este sínodo, que el concilio cada vez esté más actual, que el concilio, esas manecillas que dejaron ahí puestas, las podamos tomar y abramos las puertas que estaban cerradas y que estaban ahí porque ya estaban desde el concilio, porque muchas cosas de las que estaban en el concilio no las estamos haciendo y no las estamos llevando a la práctica. Incluso hay prácticas que se retrocedieron en vez de seguir haciendo esto que el concilio ya nos había enseñado sobre la iglesia, sobre el pueblo como ese pueblo de Dios, esa llamada a la conversión, esa llamada a la santidad, que continúa y nace desde el anuncio del Evangelio. Porque, y aquí hay otra cosa que es menester decir,
Ah, qué triste que aunque nos llamemos católicos y estamos hablando a las personas que estamos en la pastoral, en la parroquia, en las personas de Eucaristía, que muchas personas dicen que no creemos en la vida eterna. Hay personas que no dicen no creer en la vida eterna. Y si Jesús nos resucitó, pues hermanos, vana es nuestra fe. Entonces, esto no es vamos a mirar que no es, estamos viendo, no es solo un cambio de relaciones, de estructuras y de vínculos por hacer solo una sociedad mejor acá y algo muy chévere acá, sino porque es que nuestro destino, entre comillas, final, no de final, sino de finalidad, es el cielo. ¿Sí? Nosotros resucitaremos con Cristo en el último día. Entonces a nosotros muchísimas cosas se nos pueden, sabemos que son temporales, pasajeras, y ahí es donde tenemos que mirar qué cosas pueden estar siendo obsoletas en nuestra pastoral que no permiten que, que no permiten que los laicos se acerquen, que personas bautizadas vengan a la iglesia, que no han permitido el querigma, es decir, el anuncio. Entonces tenemos que mirar qué podemos cambiar, pero porque tenemos una finalidad, ¿sí? Que es resucitar y ayudar a otros en ese camino. Porque no, si algo dejó claro el concilio, es que no se me pasó esto. Están viendo las diapositivas, ¿verdad? Gracias, padre. Disculpa. Invitarlos a los que están conectados, por favor, en la opción del celular, de girar la pantalla, dar a girar la pantalla para que tengan mayor comodidad y puedan tener acceso a las diapositivas. Ajá. Entonces, es eso. Entonces, nosotros ¿hacia dónde tendemos? Somos seres espirituales, somos seres eternos con Cristo, debemos ser uno con Él y en Él. A veces se nos olvida ese pequeño pedacito, se nos olvidó el pequeño pedacito que es lo fundamental, porque si algo nos enseña el sínodo, es la importancia de ser bautizados. Y si vamos a nuestra situación de bautizados, estamos el agüita que allá nos esparcen, el agüita con el que allá eso no es como que lo que a veces decimos por falta de conocimiento, que es como el que limpia, es para limpiarnos. No, es que estamos inmersos en la muerte de Cristo y por lo tanto al estar inmersos en la muerte de Cristo estamos inmersos en la resurrección. Y ahí eso no se nos puede olvidar. Porque entonces ahí es donde a uno se le eriza la piel. Porque lo que estamos haciendo es de una responsabilidad tan alta. Durante el concilio en el concilio y en el sínodo se habla mucho de una palabra, corresponsabilidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir corresponsabilidad? Que todos los bautizados somos responsables los unos de los otros como comunidad. Entonces, que esto no es tarea del padre, y entonces si el padre hace o no hace, pues, ¿sí? Porque entonces hay sacerdotes que hacen su pastoral solos y ellos son solos para todo. Entonces al sacerdote, al presbítero, no se le puede olvidar que él no es solo, que él hace parte de una comunidad en la cual él está ayudando a liderar esa comunidad. Pero a los laicos tampoco se nos puede olvidar que somos corresponsables. Entonces, que no la responsabilidad es toda del sacerdote, del presbítero, sino que todos somos responsables. Somos responsables unos de otros del ejercicio salvífico. Nos salvamos juntos, nos salvamos en comunidad. Ya no es esa salvación que yo aquí oro, muy metida en nuestra cultura, que es no, yo aquí oro, yo aquí hago mis prácticas de fe, y entonces yo aquí rezo, y entonces ese padre la verdad ya no me gusta porque es que nos cambiaron el padre, y ese padre a mí ya no me gusta, entonces yo ya a esas misas no voy, y entonces yo a esas misas no voy porque yo aquí rezo. Es más, ahora si quiero veo como 40 misas porque hay 40 canales, entonces miro la misa que más me gusta del padre que más me gusta.
Y se me olvida que la Eucaristía de las que se ve en televisión es para las personas que tal vez no pueden llegar hasta el templo parroquial o hasta el sitio donde se va a hacer la Eucaristía, pero no es para que nosotros nos quedemos cómodos en la casa o en la cama comiendo papitas, viendo la misa o desayunando mientras vemos la misa y sobre el hecho lo apagan cuando es el momento de dar el compartir que llamamos la limosna, porque apenas esto hasta en televisión lo apagamos. No somos corresponsables, ¿sí? Tenemos esa mentalidad y lo peor, que es que eso son prácticas que vemos con personas que hacemos parte como agentes de pastoral. O sea, lo vemos no en personas que son bautizadas y que no han reconocido la gracia de su bautismo y que no pertenecen a la comunidad, o sea, que no van, son bautizadas y no van porque allá tenemos que llamarlas, sino que muchas de estas prácticas son hechas por nosotros y también ese es el ejemplo que damos. Y entonces por eso ese sínodo nos llamó a todos los bautizados, discípulos y misioneros. Entonces aquí es como en los textos, tenemos a Jesús que le habla al pueblo. Y delante del pueblo le estás hablando a sus discípulos, ojo con estas cosas, comportamiento 1, comportamiento 2, ojo con esto, mire que no les pase aquello. Eso es como el sínodo. El sínodo es para hablarnos a nosotros sobre esta realidad, que si nosotros nos estamos impregnando y no impregnamos, que la gente pueda decir, como nos decía, como dicen las primeras comunidades, miren cómo se aman, mire cómo viven, yo quiero hacer parte de esa comunidad, yo quiero estar con ellos. Y no que digan, uy, otra vez esa viejita ahorita sale a regañarme porque, uy, no. Yo quería ir, un día me invitaron a un grupo de pastoral y entonces fui y no, eso me sacaron corriendo porque no, ¿sí? Sino que la gente se sienta acogida en nuestras pastorales, en nuestras parroquias, ¿sí? Que la gente se pueda sentir amada. Entonces ese llamado a todos los bautizados es en ese camino de santidad, una misión, ay Dios mío, lo pasé acá, perdón, una misión que nos invita a todos a salir del confort, porque caminar lo saca uno del confort. Y entonces el Papa Francisco nos dice, prefiero una iglesia que se pega, una iglesia que está como desarregladita porque salió a caminar, y una iglesia perfecta porque está ahí quieta. Está ahí quieta. Está esperando que algo pase, cuando nosotros debemos ser el motor de cambio. Nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Nosotros debemos ser ese cambio que queremos ver en el mundo. Santa Teresa nos lo decía. Dios no tiene más pies, Jesús no tiene más pies, más manos, más boca que la nuestra para poderlo comunicar. Entonces, el sínodo es una práctica antigua, eclesial, que implica reunirnos, un reunirnos para dialogar, para discernir, para decidir. El Papa toma las decisiones, ¿sí? ¿Qué buscamos en este sínodo? Una iglesia que sea más cercana a las personas. Y entonces cuando uno dice una iglesia que sea más cercana a las personas, estamos hablando de que cada uno de nosotros bautizados que somos iglesia, podamos ser más cercanos a las personas y en esa relación sea una familia para la gloria de Dios. Pero no una de familia disfuncional, ¿no? Cuando allá el Padre dice que todos seamos una familia, como dice Padre, para gloria tuya, ¿cierto? Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Pero no una familia disfuncional, ¿cierto? Una familia que se ama, una familia que no pensamos todos igual, que no hacemos todo lo mismo, que tiene un orden, pero que nos amamos,
que nos entendemos, que caminamos juntos, que no abusamos el uno del otro de ninguna manera, ni con el poder, ni con lo económico, ni con nada, que nos sentimos parte de la humanidad frágiles, porque nosotros vivimos en el camino de la santidad, porque Jesús nos mueve a la santidad, pero somos todos unos pecadores, ¿sí? Llamados a esa santidad, hacia ese reino de Dios como humanidad. Y entonces nuestras iglesias, nuestras parroquias, y así fue, digamos que ese proceso sinodal empieza con el diálogo en las diócesis, desde las parroquias se preguntan sobre unos temas, luego ya las conferencias episcopales latinoamericanas tomaron ahí pues la batuta, luego en el 2023, en octubre, ya hay una primera reunión de los obispos y ya al final una reunión en el 2024, digámoslo así, como muy específicamente. Pero ese proceso sinodal que se vivió macro, es el proceso que Papa Francisco quería que viviéramos y que sigamos viviendo, porque ojo, se dice aquí no termina. En este momento estamos en la fase de la implementación. Vamos a implementar esto que está aquí, a estas conclusiones a las que llegamos. Y en 5 años, y nuestro actual Papa dice, continuamos en sínodo, ¿sí? Él podría haber dicho, no, hasta aquí llegamos, porque él tiene la potestad de decidir si hasta aquí llegamos o seguíamos, y el Papa dice, no, seguimos en sintonía con la iglesia sinodal, con el sínodo. Entonces, en 5 años, los obispos van a tener que presentar sus contribuciones, una evaluación de cómo se ha vivido estos 5 años una iglesia sinodal. Nosotros los que hemos trabajado en el proyecto de evangelización, como esta diócesis, la de Girardot, la diócesis de Faca y bueno, otras diócesis que han venido trabajando esto de la espiritualidad también de comunión, hemos sabido qué es evaluar, y ese es un camino de evaluación que se va a tener que ir dando. Vamos a ir reuniéndonos en los diferentes niveles de la vida eclesial para implementar muchas cosas, pero lo primordial es la reciprocidad en la escucha, el diálogo, el discernimiento comunitario y llegar a consensos y tomar decisiones corresponsables, diferenciadas, pero serias. Y entonces, aquí aparece Santa María Magdalena. Y me pareció tan significativo, Padre Jason, cuando hablábamos de iniciar el encuentro hoy, porque yo decía, y qué curioso, quien encarna esta espiritualidad es María Magdalena. La espiritualidad del sínodo la encarna ella. Y entonces dice el texto que del Evangelio de Juan, dice que los discípulos entonces volvieron a casa. Y estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Dícenle ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, deja de tocarme que todavía no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles, suba mi Padre y vuestro Padre a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Entonces, María Magdalena representa, encarna esa espiritualidad. Y entonces cuando uno va a este texto, vemos una mujer que
que se queda. Ellos, los discípulos se volvieron con miedo, se volvieron sin entender, pero ella se queda. Ella tampoco entiende. Ella tampoco entiende. Pero ella trata de buscar respuestas. Ella tampoco entiende, pero ella trata de buscar esas respuestas. Ella trata de buscar esas respuestas y se queda junto al sepulcro y lo llora. Pese al dolor, pese a no entender, pese a la fragilidad de incluso sentir la injusticia de la situación que está pasando, ella se queda y ella busca una respuesta. Y en medio de esa respuesta ella se encuentra con un diálogo espiritual, y lo podemos interpretar así al escuchar a los ángeles. Es un diálogo espiritual, un diálogo de escucha profunda, que reconoce a su maestro cuando él le dice por su nombre. Ella no se rinde. Ella está ahí y se toma incluso la batuta de: venga, si ustedes se lo llevaron, yo me hago responsable. O sea, una mujer en este contexto, en esta época, que asume ese liderazgo, que pese a la circunstancia social, cultural, histórica, no teme, porque igual que ellos iban a ser perseguidos y tenían miedo de que les pudiera pasar lo mismo, ella no tuvo temor, sino que ella se queda ahí. Es una escucha que resuena, y que yo le pregunto a los que están ahí con nosotros, que todavía no sé, porque acá yo no alcanzo a leer, Padre, de qué parroquias están conectados, y un saludo a todas esas parroquias, pero yo les digo: ¿será que nos resuena a nosotros? ¿Nos resuena esa actitud de que pese a que no entiendo, de que pese a que hay cosas que me parecen injustas, de que pese a que no hay palabras a veces para decir y para expresar lo que nos pasa, ¿será que sí estamos en esa escucha? ¿Será que sí estamos mirando esa profundidad desde el corazón? ¿O también estamos como muy: déjemelo ahí tantico y después miramos a ver qué pasa? Vámonos para la casa, cerremos las puerticas y esperemos. ¿Y será que si Él nos está hablando a través de nuestras comunidades y nos está diciendo algo, nosotros ya estamos rendidos? O sea, ¿se apagó el primer amor? Ese del que habla en las cartas del Apocalipsis, las cartas del Apocalipsis, de ese que habla el Apocalipsis. Las iglesias, las comunidades que ya perdieron su primer amor, ¿será que, amigos, allá en cada una de sus parroquias, como bautizados, hemos perdido esa fuerza del primer amor? ¿O tenemos mucho miedo a dar porque no entendemos muchas cosas y entonces más bien nos hemos cerrado? ¿Hemos querido encerrarnos? ¿O estamos en esa escucha que no se rinde? Y entonces, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, no sé lo que está pasando, pero yo me responsabilizo, yo me hago corresponsable, yo me responsabilizo, yo me hago responsable del cuerpo del otro, porque el cuerpo del otro me representa a Jesús mismo. Nadie ha visto, ¿cierto? Eso es lo que decimos, nadie ha visto a Dios, ¿sí o no? Eso lo decimos muchas veces, ¿cierto, Padre? Dígame, contésteme. ¿Sí? Que no se note que estoy acostumbrada a estar en el público, y contésteme y dígame. Bueno, hacemos una pausita para saludar a Clara Camargo,
Ronald, Ana María, Mario Oliva, familia Marroquín Parra, que están conectados y que nos han enviado como saludo. Hemos tenido pues la itinerancia del en vivo de varios que se han ido conectando, pues no han colocado quiénes son, pero hemos tenido una itinerancia interesante. Para esta primera vez realizamos este tipo de trabajo de conferencia, ¿no? Sí, y sería muy bueno eso, sí, que las personas en las parroquias no pierdan este espacio. Y también por acá las personas que están en mi canal de YouTube, a Rominita, a Edward, a Felipe, a Gael, desde a Rosario, a Jennifer Meléndez. Bueno, aquí no alcanzo a ver más. Acá dice más. Bueno, a estas personas que se están conectando también. Y que a ver qué nos resuena, ¿no, Padre? Porque eso es lo que a veces decimos. Nadie ha visto a Dios, pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a los evangelios y nos dice que Jesús es el rostro de Dios? Y cuando vamos a los evangelios y Jesús dice, y el que hace esto con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo mismo lo ha hecho. Nuestro Dios, el Dios cristiano, sí tiene rostro. Y es el rostro de los más débiles, de los más pequeños. Y estamos nosotros como María de Magdala haciéndonos cargo del otro. A veces es difícil, ¿no? Y ella se queda y ella reconoce cuando Jesús la llama, pero le reconoce con una escucha del corazón, le reconoce y le dice, Jesús le dice, deja de tocarme. Ese deja de tocarme, pues obviamente estamos haciendo acá una interpretación pastoral para el asunto que nos convoca, ¿no? Porque, ay, mi perrita me asustó. Porque, Kira, por favor. Porque aquí ese deja de tocarme es como he cambiado, no soy el mismo, ya no estoy en la misma sintonía que tú. Y entonces démonos cuenta que eso está pasando en este momento. Estamos cambiando como iglesia, estamos cambiando nuestras realidades, no estamos en esta misma, no estamos en esto, pero estamos en algo mucho mejor. Todavía no he subido al Padre, dice, pero quiero que suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Estamos en una sintonía diferente. La comunidad como el cuerpo místico de Cristo. Y eso no son asuntos que a veces en la pastoral, en nuestra cotidianidad, lo olvidamos. Olvidamos que somos el cuerpo místico. Olvidamos que esto es más que un cambio de cosas. Esto lo olvidamos. Y fue María y dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les dice las palabras que Jesús le había dicho. Hoy celebramos la fiesta, me parece muy significativo, de María de Magdala, una mujer que estuvo ahí, que no se fue y que encarna el corazón de la sinodalidad. Que estemos siempre firmes pese a nuestras lágrimas, pese a no entender. Estar firmes con Cristo, con Él y en Él. Que se hace presente y vivo todos los días en nuestra comunidad. Me parece importante desde ese punto el entender la comunicación, la comunión, participación y la misión. Como yo les decía hace un momento, quienes hemos experimentado lo que es el proyecto diocesano de evangelización, de renovación y evangelización, hemos trabajado el tema de la espiritualidad de comunión. Entonces es una comunión que parte
de el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es una conexión con nuestro Dios, pero es un Dios que se hace cuerpo y carne en la historia. No es un Dios que nos llama a estar allá, fuera del mundo, y que más bien aquí hacemos nuestras prácticas solitos y hacemos las cosas solitos, porque no, ahora ya no hay que ir a la parroquia, eso a nada, no. Nos hacemos uno con la comunidad, tanto con la comunidad parroquial como con la comunidad parroquial, todas las personas que están en esa parroquia, pero estamos hablando tanto de los agentes de pastoral como las personas que hacen parte de nuestra parroquia que no son agentes de pastoral y que pese a ser bautizados, por favor, esto compréndase, pese a ser bautizados todavía no han conocido el anuncio del Evangelio. Y eso es una realidad que cada vez es más grande. En vez de que cada vez hay más canales de evangelización, tenemos más y más y más esto, pues realmente no pasa que las personas estén conociendo el anuncio del Evangelio. En otra figura, profe, Monseñor Jaime nos hacía caer en cuenta de algo muy importante. Nuestro obispo de la Diócesis de Girardot. Ya, nuestros feligreses se quedaron con el Viernes Santo. Por eso el Viernes Santo es un día muy concurrido, pero no a la celebración de las 3 de la tarde, solamente al Vía Crucis. No nos quedamos, el pie católico que nos quedó fue el martirio de Jesús en la cruz, en su muerte, y de ahí no pasamos, es decir, no contemplamos la resurrección. Qué difícil que el católico pase de la muerte a la resurrección, es muy complicado. Entonces no hay alegría, no hay esperanza, y por ende pues no hay comprensión de su misión, ¿no? de su misión como bautizado, que ha sido insertado en la muerte de Jesucristo, pero también en su resurrección. Exacto, ¿cierto? O sea, ha resucitado, no es cualquier cosa, ese acontecimiento es el gran acontecimiento para el cristiano. Es que si no es esa nuestra fe, vana es nuestra fe, y ese es el tema. Y que muchos, aquí acaba de decir Padre Jason, de los fieles católicos, y porque no hemos conocido el Evangelio, pero lo peor es que muchas personas que hacemos parte como agentes de pastoral, estamos en el mismo nivel. Estamos en el mismo nivel, y ahí es donde estamos trabajando por ser cada vez más conscientes de esta realidad. El tema de la participación es, cada uno tiene un rol, una tarea y una vocación dentro de la iglesia. No es estar haciendo muchas cosas, sino hacer lo que tenemos que hacer, como cuando para aprender a tocar piano, ¿qué se necesita? Poner el dedo preciso en la tecla precisa en el momento preciso, ¿sí? Y no hacer todas las manos a tiempo, porque eso puede que no suene bien. Y la misión, todos enviados. Entonces, para ir como dando cierre a este momento, lo que hemos ido en el día de hoy y lo que nos espera. Entonces, concilio y sínodo no es lo mismo. ¿Listo? Punto 2. El sínodo ha sido un proceso de la reunión de obispos, en esta ocasión con laicos, hombres y mujeres, que tuvieron participación y voz y voto. De eso lo mostraremos más adelante en el cambio de estructuras. Hablamos de quiénes han sido, cuál es el corazón de la espiritualidad, digamos, el corazón de la sinodalidad, quién lo encarna, porque cuál es digamos, esa espiritualidad, ¿sí? Finalmente, que esa comunión, esa misión y esa participación es un llamado de todos. Una tarea, y que vamos a seguir mirando, es qué es el tema de la conversión de relaciones, de procesos y vínculos. Por ejemplo, para que se conecten en la próxima clase. ¿Cómo podemos darle más apertura y cuál es la tarea de los consejos pastorales, del consejo del EPAP, del EDAP, de los consejos económicos, ¿cierto? ¿Qué tareas tienen que hacer?
Otras tareas como la importancia de las cuentas, rendición de cuentas en la iglesia, ¿sí? No solo de tipo económico, pero lo incluye, y la transparencia. ¿Cuál es la tarea de los obispos? Y la participación, digamos que las conferencias episcopales, la importancia que van a tener dentro de esta conversión. Y creo que una última cosa que creo que es importante es preguntarnos, por ejemplo, si el trabajo que hacemos en las semanas mayores, que nosotros conocemos como Semana Santa, si por ejemplo muchas de esas prácticas que hacemos, la práctica en sí mismo es lo fundamental o podríamos cambiar alguna de esas prácticas. Eso y mucho más lo vamos a ver dentro de 8 días y dentro de 15 para que se conecten. Bueno, profe, licenciada, no sé cómo decirlo. Bueno, saludamos también al padre Enoch, que se ha conectado con nosotros, a la profe Josefina, también agente pastoral de nuestra parroquia. Y seguramente hay otros sacerdotes que yo les he compartido la información y seguramente también se habrán conectado. El padre Ceballos también, seguramente desde Jerusalén, Dinamarca, nos estará escuchando y compartiendo esta conferencia con su feligresía. Bueno, qué importante ir desvelando mitos acerca de la sinodalidad o el sínodo, porque a grosso modo, ¿no?, se pensaba que el sínodo era como lo que usted decía, como un concilio. No, es totalmente diferente. Que el sínodo iba a cambiar estructuras o iba a hacer un revolcón en la iglesia. No, es otra forma, es sí, aunque es una sacudidita que nos hacemos nosotros, pero para mejorar, para despertar, para mirar, caminar hacia otros horizontes. Perdón, sí, para que el concilio que se hizo se ponga en práctica, porque algunas cosas todavía no se han puesto en práctica. Es correcto. Y que se retomen otras que se dejaron en el camino. Sí. Es interesante todo este panorama. Y sobre todo que nuestros feligreses se acerquen a ellos, ¿no? Porque no hay un acercamiento. No hay un acercamiento ni al concilio ni al sínodo. Entonces, digamos, estas son las formas, son los canales en los cuales podemos nosotros acercarnos a conocer el sínodo, conocer el concilio, conocer nuestra iglesia. Padre, me parece, no sé, si de pronto durante la semana hay algunas preguntas que quieran que empecemos a abordar a medida que esté en la sesión, sería muy interesante si algunas de las parroquias que de pronto están ahí conectadas hicieron algunas preguntas, pues las podemos plantear para trabajarlas y pues invitarlos a todos a seguir. Creo que crear estos espacios son complejos de todas maneras, ¿sí? A pesar de que estamos usando cada uno donde esté, el podernos encontrar es complejo, pero tenemos que aprovechar esos espacios como laicos, y los invito a todos los laicos a participar. A los sacerdotes que se conectaron también un saludo muy especial, al padre Enoch en especial le mando un gran abrazo desde aquí, y para que todos pues podamos estar en esta misma sintonía. Bueno, profe, muchas gracias, de verdad, gracias por su generoso tiempo, por la calidad de la conferencia para con nosotros, para con nuestras comunidades. A usted, padre Yeso, nuevamente gracias por la invitación, y a todos los que nos están viendo, un saludo muy, muy especial, y entonces nada, hasta la próxima.